Un cordial saludo a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda jornada de CONCIFOR, el Congreso de Psicología Jurídica y Forense, 18 de mayo del año 2023. Y bueno, en esta tarde tan especial, en esta segunda jornada de 4, tenemos la importante presencia de varios profesionales que van a engalanar, van a honrar nuestra sala, pues con su presencia. Tenemos la presencia de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de México el día de hoy. Así que, pues, sin más que decir, les deseamos una tarde importante. Un saludo a todas las salas en las que nos ven. Nuestras redes sociales están allí para difundir este congreso tan importante, de inicio en versión totalmente privada, pues estamos con muy buena cantidad de asistentes, así que un saludo cordial a todos nuestros hermanos latinoamericanos y España en particular, que también se hace presente en esta versión del Congreso. Tenemos ahora presente pues a nuestro amigo Wilson Miguel Salas Picón. Vamos a pedirle por favor a Wilson que esté con nosotros acá en cámara. Adelante, Wilson. Gracias, bienvenido. Pues Wilson es psicólogo de profesión, magíster en psicología jurídica, es candidato a doctor en psicología de la Universidad Católica de Colombia, es investigador, es ponente nacional e internacional, tiene bastante experiencia en exposiciones, en conferencias, en charlas, es par evaluador, perito privado, profesor e investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, coordinador del componente de investigación del programa de psicología y líder del grupo de investigación HIC-SOG, pues en la línea de investigación, violencia y neurocriminología. Está con nosotros para hablarnos justamente de la evaluación psicológica forense, pero no quiero yo pues acaparar mucha cámara. Wilson, bienvenido a Acadepec, bienvenido a Latinoamérica. Estás ahora mismo frente a muchos de los que quieren escuchar y verte el día de hoy. Adelante, el set es tuyo. Juan, muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible este evento. De verdad, muy contento de poder participar. Muchas gracias por esa excelente presentación. Muy contento de poder compartir con ustedes en este espacio algunos avances en nuestro campo de estudio y poder ir fortaleciendo nuestra praxis. Solo le agregaría a la presentación que soy director nacional para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Bueno, no me voy a extender más en la presentación para iniciar lo más importante, que es nuestra ponencia. Y no sin antes darle las gracias a CADEPET por esta invitación y por hacer de estos espacios la gestión del conocimiento para nuestro campo sea cada vez mejor. Bueno, mi ponencia se titula Evaluación Psicológica Forense, un abordaje tripartito. Comenzar diciendo que la evaluación psicológica forense en nuestro país se materializa con un informe el cual se eleva a material probatorio y específicamente pericia cuando se ratifica en juicio. Si no se ratifica en juicio, queda como medio documental. La pericia entonces en este sentido debe cumplir con algunos lineamientos en nuestro Código de Procedimiento Penal. Se estipula básicamente que debe tener una idoneidad técnico-científica y moral del perito, ¿cierto? Una claridad y exactitud de las respuestas que se brindan allí, eh, el comportamiento al responder, que ya tiene que ver con el interrogatorio y contrainterrogatorio, el grado de aceptación de los principios científicos, instrumentos utilizados dentro del proceso, tanto en el informe como en la ratificación dentro del juicio, y la consistencia del conjunto de respuestas dadas. Esto ha conllevado a que se generen algunos lineamientos específicos para ponernos de acuerdo en esto de la evaluación y en esto de la elaboración del informe, porque no hay un estándar de formato para la elaboración
de estos procesos, pero sí hay unos mínimos que como Amaya, Santiago Amaya, Ángela Tapias, Rita de Ecuador, nos han permitido ir implementando algunos criterios de calidad para poder brindar la mejor evidencia pues, a los operadores judiciales. En ese sentido, pues la pericia como medio probatorio busca pues brindar elementos frente al nivel de conciencia y capacidades volitivas y evolutivas que se encuentran inmersas dentro de un comportamiento que tiene un alcance jurídico. Y esto para poder explicar y presentar al foro eh, todos los elementos que puedan sustentar la teoría de caso que ha venido presentando un abogado, ya sea defensor o de la fiscalía, para poder probar algo, ¿cierto? En ese sentido, se hace un análisis etipatológico del delito, ¿cierto? En donde se hace una máxima observación, una media descripción y una mínima inferencia. Esto me gusta mucho de Vázquez y Hernández, porque a la luz de la ciencia, los resultados y la triangulación de los mismos nos deben llevar a que los resultados estén concatenados y que se pueda explicar que el consecuente y el antecedente estén alineados, que si yo doy una respuesta, si planteo una premisa dentro de la discusión, que vendría siendo un consecuente, debe estar justificado o antecedido de un antecedente que viene derivado de las hipótesis. Y yo creo que aquí es también un llamado de atención bastante a todos nuestros colegas para poder em, ir revisando con mucha cautela este tipo de cosas, porque encontramos a veces en la praxis informes que no tienen hipótesis, y esto genera algo que se llama el efecto Pygmalion, o cómo estamos redactando las hipótesis, que eso también va generando que se pueda generar el efecto Pygmalion, y es decir, comprobar una creencia que tengo y no falsear como lo propone Popper en su método de la falseación. Entonces, solo para recordar algunas cosas, la prueba pericial solamente es procedente cuando, pericial psicológica, cuando se necesita efectuar valoraciones desde un campo científico, técnico, artístico. Es decir, también acá no todas las pericias, no todas las cosas se pueden resolver, o todas las situaciones legales se resuelven con una pericia psicológica. Es también necesario que podamos revisar el alcance de nuestra praxis y poder decir, vea, esto sí se puede, o esto se puede hacer desde otro campo, y que tendría mejores resultados. En nuestro medio probatorio, el artículo 382 habla de los medios de conocimiento, y es un poco lo que les decía hace un momento sobre en qué momento se alcanza la prueba pericial en nuestro ordenamiento jurídico, y es cuando se ratifica en juicio. En esa medida, eh, el campo de la justicia y nuestro ordenamiento jurídico nos exigen que nuestra praxis y nuestro ejercicio tenga un componente de cientificidad, y eso implica también que podamos incluir un componente ontológico, que es la naturaleza de ese comportamiento con alcance jurídico, desde dónde se está concibiendo, y por lo general el objetivo pericial nos brinda esto, y el objetivo pericial, como sabemos, se convierte en el norte de nuestra praxis, y de allí se brinda ese componente analítico que permite desprender las hipótesis y el desarrollo del trabajo desde la perspectiva analítica. Y permite desprender que existe un componente epistemológico y un componente pragmático. De allí viene pues esto del abordaje tripartito, porque nuestra praxis debe incluir estos tres elementos, y el ejercicio de la evaluación psicológica forense no es la excepción. Los elementos de la calidad y confiabilidad de los instrumentos utilizados. Esta mañana un colega hablaba sobre los criterios técnicos y la calidad científica de las pruebas, y cómo, por ejemplo, en Latinoamérica esto es algo muy incipiente, y frente al tema de la regularización, frente a esto también exige que tengamos que utilizar una mayor rigurosidad, como criterio de rigurosidad, el uso de pruebas con procesos de estandarización, validación, análisis del comportamiento de los datos que nos lo brindan eh,
artículos de revisión de literatura, metaanálisis y demás. Y todo lo que tiene que ver con el tema de evaluación y valoración, eh, esto con la finalidad de que nuestra praxis y nuestro documento o lo que nosotros le entregamos al operador judicial le permita ir más allá de duda razonable, es decir, que le pueda brindar los elementos para tomar una decisión basada en la evidencia y la mejor decisión porque nuestra praxis va a determinar o va a permitir que se genere la garantía de derechos, ¿no? También el tema de eh, estamos frente a una persona que está luchando por su libertad o está buscando también los medios probatorios para demostrar una determinada conducta. En ese sentido, si usted utiliza o hace una mala práctica, está induciendo al operador judicial y esto pues también es grave. Ya me he adelantado un poco de por qué un abordaje tripartito, entonces este componente ontológico que es la naturaleza, ¿cierto? Epistemológico, que ya ese cuerpo teórico, esas teorías, esas posturas, esos enfoques, esos paradigmas, esos modelos, y lo pragmático que ya cómo se aterriza eso, cómo se evidencia eso, cómo se pasa a la evidencia empírica brindada desde las teorías y demás a la realidad. Ya lo he venido hablando un poco sobre cómo se inicia este proceso de evaluación y cómo se inicia este abordaje tripartito, y es el tema de la solicitud. La solicitud realizada por una de las partes, ¿cierto? Ya sea privada o pública. Esta solicitud se deriva de una teoría de caso, ¿cierto? Y esta teoría de caso permite generar varios elementos. Uno, que de la teoría de casos se deriva el objetivo pericial, y este objetivo pericial permite plantear las hipótesis y la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación pues va a permitir generar las hipótesis o supuestos teóricos, y esto de entrada ya va a permitir saber qué tipo de teorías debería utilizar, qué tipo de pruebas, qué tipo de constructos, poder analizar, por ejemplo, bajo los principios Dauber, qué tantos están siendo debatidos estas teorías, esas posturas, si están desactualizadas. Y por supuesto, todo esto se tiene que hacer em, a la par con la revisión de la carpeta. Esto es importante, hacer la revisión, tener o realizar previamente un análisis de la carpeta, de todo lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, y poder también acompañar al abogado eh, en ese direccionamiento de su teoría de caso. Y todos sabemos que nuestro campo de estudio es una ciencia fáctica, es una ciencia de hechos, ¿cierto? Eh, y esto hace también que el perito tenga que asumir una postura, ¿cierto? Esa postura, eh, al igual que una investigación, ya sea refutar, reafirmar o generar una perspectiva con relación al hecho estudiado, al final los resultados se van a encaminar en alguno de esas líneas y, lógicamente, respondiendo a la solicitud que se le ha hecho en su proceso de evaluación psicológica. Adicionalmente a esto, como debe ser un proceso objetivo, Támara propone algo bastante interesante, y es que el proceso de evaluación tiene que asumir un proceso de independencia. Es decir, eh, así usted me esté contratando para realizar un proceso, yo trabajo desde la ciencia y para la ciencia para brindar la mejor evidencia, ¿cierto? Es decir, no hay una obligatoriedad o que yo tenga que eh, tener una favorabilidad, porque eso ya es un error y una falta ética, ¿cierto? La veracidad, la experticia, la especificidad frente a la praxis que estoy haciendo. Por eso, cuando nos contratan para una pericia, no podemos garantizar los resultados ni determinada postura, sino eh, lo único que podemos garantizar es que se va a brindar la mejor evidencia para el proceso, y que el abogado determinará eh, de acuerdo pues al informe si se incluye o no se incluye dentro del proceso.
Acá viene un componente epistemológico y tiene que ver con algo que nos plantea Maya, y es que todas mis premisas, todo lo que yo planteé en la discusión, debe contar con un valor de verdad o permitir la presunción de un valor de verdad suficiente para llegar a la conclusión. Es decir, que mi análisis debe partir de una línea base que se va a derivar de todo el proceso que yo he hecho con la falseación de hipótesis, la revisión de carpeta, los resultados obtenidos, esto ligándose un poco de falacias o de lo que yo creo o lo que yo pienso, sino todo como esto que yo estoy presentando se deriva de estos resultados. Hay una correlación o hay una concatenación dentro de los resultados y las inferencias que yo estoy dando. Ahora, es importante también evidenciar dentro de las inferencias que yo hago dentro de mi informe pericial si estas son de tipo causal o correlacional asociativo. Y eso también es importante que quede claro cuando yo planteo mis premisas dentro del informe pericial. De hecho, esto puede ser una pregunta dentro de un juicio. ¿Su informe es de tipo correlacional o causal? Entonces, em, y esto va a estar delimitado por el diseño metodológico, las hipótesis que yo he planteado y el nivel de inferencias que he planteado dentro de toda la discusión. El triángulo epistémico, que va un poco ligado a esto, y es cómo las teorías y los conceptos van alineados a los hechos y cómo los hechos se permiten comprobar eso que se ha planteado dentro de la teoría. Entonces aquí hay una red que se va tejiendo y que va permitiendo evidenciar si se cumple o no se cumple y cómo se va aterrizando al contexto esas teorías, esos conceptos y pasan de un plano lógico a un plano de la realidad, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de este triángulo y todo el tema em, de la triangulación o del piso tripartito. Entonces, como desde lo ontológico hay unas posturas que debemos asumir frente a eso que nos han solicitado las teorías, y pues un tema de la operacionalización que es la ejecución dentro de la realidad. El tema metodológico que básicamente se deriva de ese pilar analítico que es lo ontológico, ¿cierto? De ese proceso que hemos venido planeando en un primer momento, y ya luego pasa al pilar metodológico guiado por esas hipótesis, por esos supuestos que hemos planteado, y que de allí se derivan em, los constructos a evaluar, ¿cierto? Y que se elige el paradigma de evaluación en donde yo me voy a suscribir. Santiago Amaya habla de un diseño mixto convergente, en donde está lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿cierto? La elección de los instrumentos, las técnicas, los protocolos, poder hacer una valoración de estas técnicas, estos instrumentos, eh, por ejemplo, con la calidad técnica de Dauber, o por ejemplo los instrumentos, aquí en Latinoamérica tenemos el sistema de evaluación de la calidad técnica de las pruebas en Brasil, que en este momento se me escapa el nombre, pero en Colombia ya estamos trabajando en un sistema de evaluación de la calidad técnica de las pruebas, pero acá cerca en Latinoamérica tenemos a Brasil, SATETSI, me acuerdo, SATETSI. El control de los sesgos, cómo yo garantizo dentro del proceso que he tenido controlado todos estos sesgos por parte del investigador, del perito, frente, por ejemplo, al manejo de pruebas, frente al tema de las entrevistas, y todo esto se traduce en un plan que yo debo tener antes de ir a hacer el proceso de evaluación psicológica forense, y que se ha venido tejiendo desde lo analítico y luego que se aterriza cuando ya voy a hacer eh, desde lo metodológico la aplicación de esto. En cuanto al pilar pragmático, entonces vemos el tema de la necesidad del consentimiento informado. Es necesario siempre utilizar el tema del consentimiento informado, y dentro del proceso de evaluación, el tema del examen mental, las entrevistas colaterales, las entrevistas al peritado, los informantes colaterales, el tema de los test psicológicos y guías, protocolos que vamos allí a utilizar,
y cómo estos se encuentran validados y aceptados por la comunidad científica. Un número, un decil, un percentil, un cuartil, un quintil no me dicen nada si yo no le doy un piso con las entrevistas, con la revisión de la carpeta. Hay que hacer una triangulación. Siempre he dicho que las pericias son estudios de caso particulares, ¿no? Y ya un poco lo que hablaba de la triangulación y discusión frente pues a la respuesta al objetivo, cuál hipótesis se comprobó, se falseó, y ya pues todo esto se materializa en el informe. Bueno, esta ha sido mi presentación, siendo respetuoso un poco del tiempo. Agradezco a todas las personas que están conectadas y pues doy paso pues a la sesión de preguntas. Muchas gracias, estimado Wilson. Es evidente que el tema que expones es un tema de bastante controversia, ¿no? Y seguramente pues nuestros asistentes han tomado apuntes de esta importante información. ¿Qué otras técnicas se están aplicando, Wilson, en el contexto de su país? Por favor, eso yo quisiera adelantarle un poquito porque son en realidad más que preguntas, algunos comentarios que vamos recibiendo de las diferentes salas. Sin embargo, a modo de resumir un poco lo que comentan los asistentes, ¿no? Pues quisiera hacerle esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son aquellas técnicas, pues, que en su país son las más exitosas, por ejemplo? Si podría comentarnos. Muchas gracias. Vale, yo creo que em, cada caso amerita una técnica, un proceso, un protocolo, es decir, no hay como una, una homogeneidad, ¿cierto? Cada caso trae consigo como unos desafíos e implica que tengamos que elegir determinados protocolos, técnicas y procedimientos eh, para responder a lo que nos están solicitando. Creo que las técnicas, por ejemplo, que ha planteado Manzanero, por ejemplo, en psicología del testimonio, con su técnica para, para la valoración del testimonio, lo que ha planteado Arce también con la evaluación global, que ha evidenciado el comportamiento de los datos, una buena evidencia, el SVA, CBCA, y bueno, creo que me extendería acá porque para cada caso pues trae un tipo diferente de instrumento. Muchas gracias, estimado Wilson. Tengo dos más acá. Me dicen, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios y estándares fundamentales para garantizar la calidad técnica de las pruebas psicométricas utilizadas en la evaluación psicológica forense? Esa sería la primera. Adelante, por favor, Wilson. Dale, creo que hay diferentes sistemas para hacer esto. En Latinoamérica tenemos el SATETSI y el SATETSI nos dice, haga una evaluación de la evidencia empírica generada en el campo de estudio o en la ciencia o en la comunidad científica para eso, para mirar cómo se han comportado los datos en diferentes regiones, en su país, con diferentes con poblaciones diferentes a la población con la que se estandarizó la prueba, es decir, por ejemplo, clínica no clínica o control experimental, bueno, como queramos llamarlo, para poder, por ejemplo, analizar la capacidad discriminante de los reactivos a través de una técnica que se llama grupo contrastantes. Entonces, esto nos lo da las revisiones, las adaptaciones, entonces hacer como esa revisión. Dos, revisar el tema de los manuales, cómo está estructurada la prueba, los lineamientos de aplicación, de estandarización, el tema de la evidencia de validez, la evidencia de confiabilidad, los diferentes tipos de estándares frente al campo psicométrico, por ejemplo, si se utiliza la teoría clásica de los test o la teoría de respuesta al ítem, cómo se comportan los datos. Esto por un lado, aplicar esto y poder analizar cómo se comporta el instrumento y también, por ejemplo, el tema de los principios Dauber, que es otro por mencionar
que nos dice nos plantea como primer punto qué discusiones se han venido dando frente a una técnica, un proceso, un procedimiento, el nivel de aceptación, las publicaciones que ha tenido y revisar esto. Esto como a grosso modo. Muchas gracias, Wilson. Muy amable, le agradecemos mucho su participación y bueno, el tiempo nos apremia. Tenemos que dar paso a la siguiente exposición. Muchas gracias, un saludo cordial a todo su país y bueno, a todos los que nos ven. Gracias por los comentarios también. Tiene bastantes felicitaciones de Perú por acá, por Panamá también tengo dos comentarios muy interesantes. Y bueno, muchas gracias, Wilson. Ha sido un placer. A ti, Fran, muchísimas gracias y un saludo fraterno y latinoamericano para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Muy amable, Wilson. Muchas Feliz gracias. tarde.